1, 2, 3. Señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces la sesión que tenemos prevista para hoy y le pido al señor secretario general que se sirva a dar cuenta, por favor, de las ponencias que tenemos previstas para hoy. Señor presidente, el primer punto de agenda está referido al proceso disciplinario 009-2018-CNM, seguido contra el magistrado Carlos Augusto Montenegro León por su actuación como juez del Juzgado Mixto de Virú de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Muy bien, siguiendo el punto de agenda señalado, entonces voy a pedir a la doctora María Zavala Valladares, miembro de esta Junta Nacional de Justicia, para presentar el informe correspondiente. Muchas gracias, señor presidente, señores colegas miembros de esta Junta Nacional. El proceso disciplinario asignado con el número 009-2018, seguido al magistrado Carlos Augusto Montenegro León por su actuación como juez del Juzgado Mixto de Virú de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, se inició en mérito al pedido de destitución formulado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, a su vez derivado del procedimiento disciplinario expediente investigación 4257-2015 Lima, tramitado ante la Oficina de Control de la Magistratura. La breve reseña de los hechos del caso se refieren al pedido, a la comunicación que hizo el presidente de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros de la Ley 26.920, mediante el cual el 29 de octubre del año 2010 puso a conocimiento de la OCMA las presuntas irregularidades incurridas por el investigado, quien habría inobservado el artículo 34 del decreto legislativo 1080, ley sobre límites máximos de captura por embarcación. Fluye de los actuados que en el trámite del expediente 007-2006, que versaba sobre un proceso civil sumarísimo de inscripción de permiso de pesca, el magistrado investigado accedió a reactivar los hechos de una medida cautelar emitida anteriormente, pese a que al momento en que se dicta esta reactivación, un juez anterior había señalado que el juzgado era incompetente por razones de incompetencia territorial y funcional para conocer una pretensión que realmente estaba relacionada con el otorgamiento del permiso de pesca. Este auto fue confirmado por el superior en su oportunidad. Sin embargo, posteriormente, por razones de orden formal, fue anulado por la Corte Suprema, lo que motivó que la causa se retrotraiga al momento de realizarse nuevamente el saneamiento del proceso, siendo que en esta oportunidad, cuando ya el caso estaba a cargo del investigado, este tuvo un criterio distinto y consideró que sí tenía competencia plena para conocer la materia. En ese contexto, el magistrado investigado accedió a reactivar una medida cautelar dictada años atrás, antes que un juez, el ex juez, aludiese a la incompetencia de dicho juzgado para conocerlo relacionado al otorgamiento de un permiso de pesca, excediendo su ámbito de competencia e invadiendo el fuero funcional del Ministerio de Producción, agravando luego dicha situación al aceptar una solicitud de variación de la medida en mención a la que calificó de precisión de la medida cautelar, aceptando que el permiso de pesca permita a la respectiva embarcación utilizar el 100% de su capacidad de bodega. Una vez más, sustituyendo al Ministerio de la Producción en sus competencias exclusivas y excluyentes. Por resolución 114 del 20 de mayo del 2018, se abrió proceso disciplinario abreviado por inconducta funcional conforme al cargo que se describe a continuación. Esto lo hizo el anterior CNM. Dice, en la precitada resolución se imputó al investigado lo siguiente: haber incurrido en el trámite del cuaderno cautelar sobre inscripción de titularidad del permiso de pesca en presunta vulneración a la garantía del debido proceso,
en su expresión del derecho de no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley ni sometido al procedimiento de distinto establecidos en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, así como en el artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo presuntamente en falta muy grave prevista en los artículos 14 y numeral 13 de la citada ley. ¿Qué dice en los descargos el citado investigado? Dice, deduce en este estadio una excepción de prescripción y además sobre el fondo del asunto señala lo siguiente. Dice que la cuestionada resolución fue emitida en cuaderno cautelar, que el ex CNM adoptó una decisión con carácter de precedente vinculante en relación a temas de pesca, por lo cual no puede aplicarse a rajatabla el precedente en ese caso. Dice que la primera resolución emitida en el cuaderno cautelar no fue emitida por él, que la medida cautelar quedó consentida y finalmente que el Ministerio de Producción no solo no impugnó la resolución, sino que además emitió una resolución directoral mediante la cual incorpora en el listado de porcentaje máximo de captura de embarcación a la embarcación pesquera Stephanie. Y por ello considera que no se ha configurado el supuesto del cargo imputado y además que en todo caso, dice, la sanción propuesta no sería razonable ni proporcional, tal como lo han opinado el magistrado sancionador. Como medio de prueba se cuentan todas las resoluciones recaídas en el incidente ya enunciado, ¿no? Y finalmente queremos relevar que el investigado, por resolución 216 de 2015, del 4 de diciembre de 2015, se resolvió aceptar una propuesta de destitución formulada anteriormente contra el citado por haber dictado varias medidas cautelares, ordenando otorgar provisionalmente grados superiores a diversos demandantes exoficiales de la Policía Nacional que habían sido pasados a retiro, lo que hizo sin observar el deber de debida motivación. Asimismo, solicitó informe oral, la Junta le otorgó fecha, día y hora, a la cual él no ha concurrido. Pero no obstante, él se ha defendido durante la investigación, tanto en OCMA como en los descargos que ha hecho en la Junta Nacional. Sobre la excepción de prescripción, consideramos que el caso ocurrió el 14 de junio, siendo que el propio investigado reconoció que la resolución por la cual se le abrió el proceso disciplinario le fue notificada el 27 de marzo del 2012, es decir, antes que transcurrieran los 4 años. Por esta razón, se debe declarar infundada la excepción deducida, por lo cual ahora pasaremos a analizar el fondo. El marco normativo, ya lo he enunciado, el artículo 139 de la Constitución, referente a los principios y derechos de la función jurisdiccional, la Ley de la Carrera Judicial, artículo 34 correspondiente a los deberes y artículo 48 a las faltas muy graves. Como se describió al narrar los hechos, se imputa al investigado el hecho de que en el trámite del cuaderno cautelar concedió derechos de pesca que escapaban al ámbito de su competencia. En tal sentido, aparece de las copias del expediente un proceso civil sumarísimo de inscripción de permiso de pesca, que el investigado emitió una resolución recaída en el cuaderno cautelar, expediente que fue en el caso de Henry Guillermo Castillo Segura contra el Ministerio de la Producción, declarando procedente el pedido de variación de la medida cautelar solicitada por el demandante, que consistía en variar la medida genérica concedida por resolución número 1, aclarada por resolución 2, a fin de que en adelante la medida cautelar se amplíe y quede como medida genérica de otorgamiento de permiso de pesca temporal o provisional, que debe tener similares características a las descritas en la resolución de Produce. Es decir, en el trámite de un proceso civil y en vía de medida cautelar, el investigado no solo no otorgó derecho de pesca a favor de la embarcación Stephanie de propiedad del demandante, sino que también lo autorizó a usar la capacidad máxima de la bodega de dicha embarcación. No obstante, que el artículo 44 de la Ley General de Pesca regula que las concesiones, autorizaciones y permisos son derechos específicos que el Ministerio de la Producción otorga
a plazo determinado para el desarrollo de las actividades pesqueras. Además, el investigado tampoco tomó en cuenta que para la obtención de derechos específicos, como son las autorizaciones y permisos de pesca, previamente el administrado debió seguir el procedimiento regulado en el TUPAC de Produce. Tampoco tomó en cuenta que una vez concluida dicha vía administrativa, en el supuesto que no se encontrara amparo a la petición del demandante, recién el investigado tenía el derecho de acudir a la vía judicial, pero no a través de un proceso civil, como lo hizo en este caso, sino a través de un proceso contencioso administrativo, conforme lo regulan los artículos 1, 4 y 5 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, concordante con el artículo 148 de la Constitución. Por consiguiente, se aprecia claramente que el investigado inobservó inexcusablemente su obligación de aplicar normas sustantivas y procesales que no podía alegar desconocer, incumpliendo la normatividad sobre la materia e invadiendo competencias de Produce, a reactivar y modificar una medida cautelar sobre asuntos que no eran de su competencia, otorgando derecho de pesca en forma arbitraria. El agraviado no tomó en cuenta que sobre esta materia ya el Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente 00654-2007, se pronunció en los siguientes términos. En efecto, respecto del procedimiento administrativo para la concesión de ampliación de flota, así como para el posterior otorgamiento del permiso de pesca, el régimen legal vigente no prevé un proceso judicial que sustituya al procedimiento administrativo contemplado tanto en el decreto Ley 25.977, Ley de Pesca, como en su reglamento. Por lo tanto, está acreditado que el investigado infringió el deber de impartir justicia con respecto al debido proceso previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en la falta muy grave prevista en el artículo 48, numeral 13 de la citada ley. Se arribó a esta conclusión luego de la tramitación del procedimiento disciplinario bajo el estricto respeto de los derechos fundamentales del investigado, en el marco de un debido procedimiento y luego de la íntegra valoración de los medios probatorios. En este contexto, señores, a fin de determinar la graduación de la responsabilidad disciplinaria incurrida, que conlleve poner la sanción de mayor gravedad, cuál es la institución, en el marco de las competencias que la Constitución Política otorga a la Junta Nacional de Justicia, se debe tener en consideración que la función de control disciplinario debe estar revestida del análisis objetivo de los hechos, evitando invocar criterios subjetivos o sesgados que no estén respaldados en la valoración de pruebas directas o indiciarias suficientes, que manifiesten conductas concretas que denoten la comisión de hechos que puedan ser pasibles de sanción. Debe considerarse que el investigado cometió la falta disciplinaria muy grave, con pleno gozo de sus facultades, por lo que no cabe atenuación alguna, ya que como todo juez estaba obligado a impartir justicia con respecto al debido proceso, lo que no hizo. La gravedad del accionar del investigado deriva del hecho de haber demostrado suma ligereza en la emisión de sus cuestionadas decisiones, afectando el deber de diligencia y respeto a la Constitución y a la ley, con que debe proceder todo magistrado, dado el importante rol que le corresponde por naturaleza, lo que se ve afectado por decisiones y comportamientos como el que él manifestado, ¿no? Siendo así, opinamos, primero, que se declare infundada la excepción de prescripción planteada por el ex magistrado Carlos Augusto Montenegro León. Segundo, se dé por concluido el proceso disciplinario y se acepta el pedido de institución formulado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Poder Judicial, y en consecuencia se destituye al señor ex magistrado Carlos Augusto Montenegro León por su actuación como juez del Juzgado Mixto de Virú de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Tercero, se disponga la inscripción de la medida a que se contrae el artículo 2 del presente informe en el registro personal del magistrado destituido, cursándoles oficios correspondientes. Y finalmente, como cuarto artículo, se dispone la inscripción de la destitución en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y despido una vez que la resolución quede firme. Eso es todo, señores.
Bien, muchas gracias a la doctora María Zavala Valladares. Vamos a hacer ahora una pausa en la transmisión de esta sesión para que las señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia podamos deliberar en relación a la ponencia recibida. Vamos sin embargo, a continuar esta transmisión para la votación correspondiente luego de haber culminado esa deliberación. 2, 3. Nuevamente, muy buenos días a las señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia y a quienes nos siguen en directo. Debemos advertirles que hemos suspendido la deliberación que estábamos haciendo respecto del primer punto de agenda del informe que presentó la doctora María Zavala Valladares en relación a un expediente, el expediente vinculado al magistrado, el expediente 009-2018, relativo al magistrado Carlos Augusto Montenegro León. La deliberación en relación a esa ponencia será continuada en la sesión de mañana.